Shabbat, Shabbat, Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No hará trabajo alguno ni tú, ni tu familia, ni tu siervo, ni el extranjero, ni aun la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo Él descansó, reposó, Shabbat. Él tuvo la plenitud de poder disfrutar todo aquello que había creado. Yo no quiero empezar este tiempo sin darle gracias al Señor porque nos tiene aquí con vida y pudiendo disfrutar de sus mandamientos. Darle gracias a la comunidad de Sucata y Buenos Aires que semana a semana está aquí para estudiar la palabra del Señor. A los que nos siguen a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que hacen los estudios a través de Generación Desafiante en YouTube y a los que nos escuchan en Spotify. Agárrense porque el día de la fecha vamos a tener un gran placer y es terminar la carta, todo el libro de Romanos, sus 16 cartas el día de la fecha se terminan. Y antes de empezar con ese capítulo tan apasionante como es el 16, quería decirles algunas cosas que me impactó. Y es que este capítulo nos enseñó muchas cosas. Esta carta específicamente nos enseñó realmente qué es el corazón del apóstol Pablo. ¿Sí? Muchos habíamos conocido su carta de presentación, como lo dice en Gálatas capítulo 1, verso 1. Les escribo yo, el apóstol Pablo, el cual no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que lo levantó de los muertos, a Jesús. Y nos ha revelado estas cartas el corazón de Pablo, un hombre que no tuvo problema en decir, no importan las credenciales que ustedes quieran dar, porque cuando realmente Dios llama a un hombre, no importa el título que te puedan poner. No, es que usted en qué instituto bíblico estuvo. Es el corazón lo que Dios ve, no las credenciales. Esta carta maravillosa también nos enseñó en el capítulo 2 realmente qué somos. Y miren lo que dice, verso 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. No eres judío, pero ¿sabes qué? Tienes un sobrenombre. Te podrían llamar judío. ¿Por qué? Porque judío, del verbo leudín, Yehudá, significa el que anuncia al Señor, el que alaba a Dios, y somos llamados a alabarlo también. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y este capítulo también nos enseñó que realmente la voluntad de Dios no es abstracta, no es ¿quién sabrá qué es la voluntad de Dios? Nos enseñó que la voluntad del Señor, Él la puso ya en sus mandamientos y en sus palabras. Y por eso nuestro Mesías también dice en Mateo capítulo 5 y verso 17, parafraseando al Mesías, ¿qué parte de no penséis que he venido a abolir la ley no están entendiendo? Y esto nos ha marcado. ¿Sí? Pablo no puede estar en contra de las palabras del Mesías. Pablo no puede estar en contra del mismo Señor, dando sus mandamientos en Sinaí. Es que entender que la Biblia es una sola y que no se contradice es más alivianador que decir de la mitad para adelante suyo y de la mitad para atrás olvídelo. Pudimos entender el significado realmente de cuando nuestro maestro en Mateo capítulo 15 y verso 24 dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y este capítulo nos habla de cómo realmente el corazón del Señor, a través de la carta de Pablo, quiere eliminar la barrera de división entre judíos y gentiles. Como lo dice en Efesios, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Pero esto es posible solo a través de lo que nos decía Hebreos capítulo 8 y verso 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Nunca más en las tablas de piedra, ya no. Sino en sus corazones voy a escribir su ley. Pero, ¿qué hacemos con este corazón? Este corazón que, como dijo Pablo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Necesitamos hacer un trasplante de corazón. Y eso es lo que aprendimos en Ezequiel, capítulo 36 y verso 26 al 27. El Señor dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, que finalmente pudimos entender qué era la unción del Espíritu Santo, qué era ser lleno del Espíritu Santo, y no es otra cosa que lo que dice Ezequiel capítulo 36.
su Espíritu en nosotros nos hace guardar y poner por obra todos sus mandamientos y preceptos. ¿Y cuál es el signo de eso? Sí, el Mesías te salvó, claro que sí, su muerte en la cruz me salvó. Y la evidencia de que Él me ha salvado es que, ¿sabes qué? Amo guardar sus mandamientos. Soy esa oveja perdida que fue encontrada. Pero muchos podrían decirme, como lo decía también Doug, de Volver al Futuro, ¿y si no soy parte de esa profecía? ¿Y qué si solo soy un extranjero común y no soy parte de las famosas ovejas perdidas de la casa de Israel? Y la verdad que también en esta hermosa carta pudimos entender lo que decía Isaías, capítulo 56, versos 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan al Señor para servirle y que amen su nombre para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. Qué interesante que la cláusula es guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Verso 8, dice el Señor, como dice: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Dónde están los dispersos de Israel? Aquí estamos, Señor. Tú fuiste y nos buscaste. ¿Y sabes qué? Aunque fuese extranjero, dice Éxodo, que una gran cantidad salió también en el primer Éxodo. Y dicen, está bien, que guarden mi día de reposo, que guarden mi ley, y les voy a dar un título mejor que el de hijo o el de hija. Pero finalmente, ¿qué es ser Israel? Finalmente, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Y saben qué? No filosofemos. Veamos qué dice la palabra. Tenemos la oportunidad de irnos al final y acompáñenme. Apocalipsis, capítulo 14 y verso 12. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. Aquí se verá quién es el mero mero. Aquí se verá los que son cizaña y cuáles son realmente el fruto, el trigo. ¿Quiénes son? Dice, aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. La cristiandad a través de todo el mundo ha desechado los mandamientos de Dios, pero aman a Jesús. Mientras que el pueblo judío ama los mandamientos de Dios, pero han desechado al Mesías. No es ni uno ni lo otro, pero los dos también tienen algo de razón. De ambos pueblos hizo uno. Pero finalmente nuestro Mesías nos dio un ejemplo, que pudimos entenderlo en 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 22, que el Mesías no pecó nunca, porque fue perfecto. ¿Hemos sido llamados a ser perfeccionados como el Mesías? Sí. ¿Y cómo puede ser eso? No pecando. Pero uno piensa, pero que alguien me explique qué es pecado. Y ahí entendimos, en 1 de Juan, capítulo 3 y verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y muchos saltan en ese momento, muchos que empezamos a estudiar esta carta a conciencia, muchos que venimos de un contexto cristiano y empezamos a decir, no, pero el apóstol de la gracia, el apóstol a los gentiles, no guarda la ley. Y es ahí cuando libros como el de Hechos, capítulo 21 y verso 23, destrozó todo lo que creímos. Haz pues esto que te decimos. El apóstol Pablo le está diciendo, los principales de la sinagoga le están hablando al apóstol Pablo y le dice, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, un voto nazareno específicamente, voto nazario. Verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que, Pablo, no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Lo voy a repetir nuevamente. Pablo andaba ordenadamente, como dice su carta de Buenos Aires, guardando la ley. No nos quedó duda de que el querido apóstol Pablo simplemente estaba siendo malentendido. Ahora, si yo entiendo que todo esto es la palabra de Dios, si yo entiendo que el apóstol Pablo guarda la ley, entonces se puede entender por qué el apóstol Pablo remeció nuestros corazones en Romanos capítulo 2 y verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y pusimos la cara de ese nene. ¿Cómo? ¿No se supone que no somos salvos por obras? Sí, no por obras para que nadie se gloríe, sino somos salvos para buenas obras. Claro que sí, nada de lo que yo haga hará el precio maravilloso que pagó nuestro Mesías en la cruz. Pero a causa de que Él y su muerte me hizo salvo, por eso yo obedezco sus mandamientos. ¿Pero por qué hay tanto lío con la ley?
por una sola cosa. Y es que se ha malentendido a Pablo. Por eso estudiamos en esta hermosa carta las obras de la ley, o los manuscritos del Mar Muerto, o también llamados la Mixá Maaseja Torá, o la Torá Shebe'al Peh. ¿Qué quiere decir esto? Son las leyes y prácticas orales, recomendaciones de los rabinos. Una cosa es la palabra del Señor que vive para siempre, que es mi delicia, decía David, que es perfecta, que cambia el alma. Y otra muy distinta, mi querida familia, es las recomendaciones de los rabinos, las costumbres, como decía el maestro. Ustedes por sus mandamientos, le decía a los fariseos, han invalidado el mandamiento de Dios. Y esto Pablo nos lo explicó como nunca antes. ¿Sí? Nunca antes. Y miren una de las cosas que dice acerca de los manuscritos del Mar Muerto, una de mis favoritas. Pablo, obras de la ley. La traducción habitual del Mixá Maaseja Torá oscurece su relación con las cartas de Paul o Pablo. Este rollo del Mar Muerto y Paul y Pablo usan la misma frase. Y esto se empezó a entender el 15 de marzo de 1988. Y entiende, esta frase fue una de mis favoritas al estudiarla. La frase las obras de la ley era imposible saber a qué se refería hasta el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, ya que solo allí se encuentra y no en ninguno de los escritos rabínicos de la época. ¿Qué quiere decir? Que antes de la publicación de los rollos del Mar Muerto, todos los comentarios cristianos que se hacían de las cartas de Romano con respecto a las obras de la ley que son de muerte, no tienen validez. Porque cuando Pablo habla en sus cartas sobre las obras de la ley, no está hablando de la ley del Señor que es perfecta, la cual él mismo guarda en Hechos 21. No, sino a las recomendaciones de los rabinos, a tradiciones y prácticas de los hombres. Y habiendo entendido eso, habiendo sabido que el Señor, que su palabra no va a pasar, que su palabra es una y que Pablo jamás estuvo contradiciendo, claro, después se puede entender al mismo Pedro diciendo en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad se la obedece, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24, y cita a Isaías, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el mismo Pedro dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí se entiende. Claro, para los apóstoles, para los primeros creyentes en el Mesías, él, como lo dijo en Mateo 5, no vino a abolir. El Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio, ¿cuántos pueden decir? Es la verdad. Y muchos diríamos, amén, hermano. El Evangelio es la verdad. Pero ¿saben qué es la verdad? Acompáñenme a Salmos 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Lo que el Señor dijo, Él no se arrepiente. Uy, ¿por qué dije eso si eso no era realmente para los que creían en mí en el Nuevo Testamento? El Señor no se equivoca, el Señor es perfecto. Pero muchos me dirán, entonces, si ya el Mesías murió por nosotros, ¿por qué razón yo tengo que seguir pensando, obedeciendo en la ley? Y ahí va esa pregunta maravillosa que en esta carta pudimos hacer. ¿Cuál es la función más importante de la ley? Y Pablo mismo la hizo en Romanos, capítulo 3 y verso 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Señor, por mis fuerzas no puedo llegar a ti. Tu estatus es muy alto, pero ¿sabes qué? A través del Mesías, a través de su enseñanza, a través de su correcta interpretación de los mandamientos, yo puedo llegar a cumplir tus estatutos porque Él murió por mí. Porque el sacrificio del Cordero está listo para redimirme en cuanto me equivoque. O al menos eso es lo que dice en Mateo capítulo 5, cuando él mismo dice en el verso 17 al 20, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¡Wow, Señor! Yo pensé que, como habías dicho tú en Romanos, decía que yo confieso al Señor Jesús y listo, y entro, pero el mismo Mesías está diciendo que nombrarlo a Él, que tomar su nombre es algo más que nombrarlo. El nombre representa algo más que luego podremos estudiar. Y muchos decíamos antes de conocer esta hermosa carta, no, yo me deleito en decir que soy gentil. Y es tanto así que en Mateo capítulo 18, verso 15, está hablando, el Mesías dice,
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, pongan atención. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Sé que para el Mesías un gentil y un publicano es alguien que no debes perder el tiempo. Pero, ¿qué lío? Por eso esta nena se ponía así durante todo este estudio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Hablas de gentiles, pero cita las profecías de Isaías 59. ¿Por qué le pones las profecías de Oseas 1? Pero estas profecías, como lo dice en Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, alabad naciones, y aquí Pablo dice, alabad gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Verso 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Num. 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. El 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea que para cuando Pablo piensa en un gentil, está pensando en las ovejas perdidas de la casa de Israel, está pensando en extranjeros que quieren ser injertados para cumplir todas las palabras de esta ley. Wow, Pablo, es tremendo. Qué bueno que pudimos estudiar a profundidad esta carta. ¿Sabes qué? Porque si entras en este pacto, si finalmente entiendes, como le llamamos en Spotify, en las palabras del apóstol Pablo, entiendes que su ley ahora puede ser tuya. Ahora sus consejos pueden ser tuyos. Y sabes que su ley, su palabra, trae libertad. Como él dijo, si conocieren la verdad, y la verdad los hará libres, totalmente libres. Y pudimos entender una de las maravillosas cosas, como en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, 24, verso 2. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y hablamos sobre el tema del divorcio. ¿Y saben qué? Esta semana específicamente, antes de preparar este estudio, he escuchado tanto este tema, gente afligida por todos lados, gente que dice, no, es de mal visto que yo que me separé por múltiples causas, por infidelidad, por múltiples, no puedo rehacer mi vida porque soy mal vista. Escuché el caso de otro varón que me dijo lo mismo, yo sufrí la infidelidad y ahora quiero volver a rehacer mi vida, pero me ven de mala cara. Quieren que yo vuelva con esa misma mujer que no quiere saber nada de mí. ¿Y saben qué? Es increíble que es el mundo del revés. La palabra es todo lo contrario. Te dice hoy, poné atención, si te vas a separar, poné ojo, porque no vas a poder volverte a casar con la misma mujer. Esta ley, el Señor, es maravillosa, porque cuando un hombre se quiere separar de su mujer por un momento de enojo, por ejemplo, no, es que tú hiciste esto o lo otro, o en el caso de la mujer puede ser igual, no, es que yo no te aguanto y ahora y me firman los papeles del divorcio. Quiero que sepas que ese momento de enojo va a pasar. Y en el momento que tú firmas el divorcio ante Dios, tú no puedes volver a contraer matrimonio con la misma mujer, ni con el mismo hombre. Pero ¿sabes qué? Salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Es increíble cómo estamos en el reino del revés. Para el mundo está bien que te separes y te vuelvas a casar con la misma. Y está mal visto que una mujer o un hombre pueda rehacer su vida otra vez. Para el Señor es totalmente el contrario. El Señor hizo esta ley para proteger a la mujer, para protegerlas. Esa es su ley. También pudimos entender finalmente por qué Romanos capítulo 11, verso 17 decía, ahora bien es verdad que alguna de las ramas ha sido desgajadas, hablando de Israel, hablando de los judíos, y que tú siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Y pudimos entender que en el original, en la palabra realmente en el griego, no dice que saca a unas ramas y las pone en el lugar de ellas. Claro que no. Dice entre las otras ramas. La idea del Señor jamás fue de desechar a su pueblo. Pero finalmente, solamente estudiando esta maravillosa carta, pudimos entender lo que decía Mateo, capítulo 7 y verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Lincoln. Pero me acuerdo que en Romanos, capítulo verso 17, ya dijimos que la voluntad del Señor está en su ley, está en sus mandamientos.
22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Wow, la fascinación por echar fuera demonios, la fascinación por los milagros, pero para el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Y solamente estudiando a profundidad pudimos entender que la palabra maldad viene del griego anomía, que significa literalmente infracción o infringir la ley. Que el Señor dijo: apártense de mí los que transgreden la ley, los que no cumplen mis mandamientos. ¡Wow! ¡Qué viaje que hemos tenido con esta carta! Sin embargo, llegamos a la última estación. Este es nuestro último capítulo, Romanos, capítulo 16. Agárrense, porque el apóstol Pablo va a enseñarnos un principio del corazón de un hombre que realmente ama al Señor. Y él va a hacernos esta pregunta, querida familia: ¿tenemos que nosotros ir a una iglesia? Si han alguna vez, la gente que ve a través de Facebook, le criticaron alguna vez: hermano, ¿tiene que ir a la iglesia? Pues por favor, no se pierdan, porque el apóstol Pablo nos va a abrir su corazón. Romanos, capítulo 16 y verso 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y si verdad se entiende en algo, me gusta mejor en la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice el Romanos 16, verso 1 en la TLA. Tengo muchas cosas buenas de decir acerca de Febe. Y me encanta, porque le quita el título de hermana. Y van a ver que a continuación de todos los versículos que se va a decir, el apóstol Pablo va a empezar a nombrar a las personas. Y eso nos da un principio. A veces decimos hermana, hermano, hermana, hermano. Y el apóstol Pablo se sabía cada uno de los nombres, ¿sí? Algunos los llamaba con cariño. Nosotros tenemos a Pipino, por ejemplo, ¿sí? A muchos le podemos decir Gemita, ¿sí? A muchos decimos José, Joseph, ¿sí? Pero realmente el apóstol Pablo nos da un principio. Tenemos que aprender los nombres. Tenemos que tener una relación con aquellos que también aman al Señor. Quien es líder de la iglesia de Puerto Cencrea. Ella era una líder, una diaconisa, sonaba raro, pero una líder. Y vamos a ver quién puso esa líder. Y ha entregado su vida al servicio del Señor Jesucristo. Recíbanla bien, como debe recibirse a todos los que pertenecen a la gran familia de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí también. Y entonces en ese momento hago la misma pregunta que hace el Rey León, Mufasa, a su pequeño Simba. Simba le dice: papá, ¿qué iglesia es esa que lleva esta diaconisa llamada Febe? Y Mufasa, su padre, le dice: sigue leyendo, pequeño, sigue leyendo. Verso 3 de Romanos 16. Saludad también a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5. Esta parte yo creo que ya no tendría que explicarla a aquellos que hemos entendido por qué Pablo nombra este nombre de gentiles. Y a los que no, pueden regresar a unos videos anteriores para que entiendan a profundidad por qué Pablo llama gentiles a aquellos que vuelven al Señor, aquellos que les dicen: eran gentiles, esta iglesia de gentiles que ahora es una ofrenda viva delante del Señor. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es una región de Asia. Pero miren lo que dice: saludad también a ¿qué? A la iglesia de su casa. Me pongo como Pato Luca, la boca abajo. ¿Cómo saludar a la iglesia de su casa? Y me pongo como esta nena que siempre me representa bastante bien. Dice: espérame tantito. ¿Cómo que la iglesia que se reúne en la casa? Si a mí me critican por reunirme a estudiar y no ir a la iglesia, entre comillas, a escuchar al cura, al pastor o al rabino. ¡Wow! Pablo, impresionante. Nunca más habitaré en casas hechas por manos de hombres, sino que donde quiera que se reúnan, como dice nuestro Mesías, ¿no? Donde hay 2 o 3, ahí estaré yo. Pero muchos usan
Capítulos como de Hebreos, capítulo 10 y verso 25, para torcerlos y decir, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando sabéis o veis que aquel día se acerca. Y te dicen, mira, aquí dice, no dejes de congregarse. Pero pensemos, ¿a quién está dedicando esta carta? Es a los hebreos, aquellos que están fuera de Israel, aquellos que no pueden asistir al templo físicamente, aquellos que no tienen entrada. Dicen, ¿sabes qué? No estés esperando un templo, no estés esperando esto, no dejes de congregarte, no dejes de estar cerca. Por eso Pablo constantemente saluda a las iglesias de su casa y él continúa en verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, se creen que este era un matrimonio. Mis parientes, wow, Pablo, mis parientes, que era tu hermana, tu tía, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Wow, eran antes que el apóstol Pablo. 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y yo subrayé esta parte en el verso 7, de saludar a Andrónicos y a Junias, mis parientes, ¿qué eran? Habrán sido primos, familiares, y aquí es donde me encanta cuando podemos buscar otras versiones, o buscar en el original en el griego, y me encanta como lo dice en la TLA, en el verso 7, saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo. Judíos, partes de la comunidad de los primeros creyentes en el Mesías en Roma. ¿Ven? No existe una división. No existe una división. Gentiles que vienen y se convierten al Señor, judíos que se convierten y que creen a Jesucristo como su Mesías, Andrónico y Junia. Antes que Pablo, ellos ya creían. Wow, Pablo, gracias. Gracias por hacernos entender este gran misterio. Verso 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Verso 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Wow, nuevamente, no está saludando a la iglesia de la Divina Misericordia, no está saludando a la iglesia de la tal denominación, él está saludando a los de su casa. Verso 11, saludad a Herodión, mi pariente nuevamente, y ahora ya entendemos qué significa mi pariente, sino que es judío como yo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, Pablo considera que a los que están en la casa de Narciso, a los que se reúnen en la casa de Narciso, están en el Señor. ¿Sabes qué? Esto cómo nos aprueba, ¿no? A nosotros nos aprueba el Señor, pero qué lindo escuchar esto. ¿Sí? Imagínate el apóstol Pablo diciendo, aquellos que se reúnen allá en el sector de Guardia Vieja, allá en Hurlingham, allá en Ituzaingó, allá, ahí en Avellaneda, saludos a los de su casa. Verso 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Wow, y aquí nos encontramos al hermano del apóstol Pablo, porque por lo que digo acá, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea que Rufo era hermano del Señor, hermano de Pablo aparentemente. Verso 14, saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobras, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludadlos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y esta parte me encanta porque dice, saludad los unos a los otros con un beso santo. Esa costumbre en las sinagogas de dividir a los hombres de un lado, de dividir a las mujeres, esto lo desecha totalmente. No, que tú no puedes tocar a lo está diciendo Pablo. Salúdense con un beso santo, con un beso de respeto. Él nos continuamente llama, sí, está bien, son gentiles los que están viniendo, sí, no te preocupes, dales un beso santo. Bendice a la iglesia de los gentiles que están viniendo. Pero miren lo que dice aquí que me encanta en el verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Era realmente entonces hermano del apóstol Pablo, pero la TLA me encanta porque enseguida tiene otro comentario, otra versión que también la podemos corroborar en el original. Verso 13, Romanos 16. Les mando saludo a Rufo, que es un distinguido servidor de Cristo, y a su madre, que me ha tratado como a un hijo. Nada más. En la correcta traducción, no es que sea la mamá del apóstol Pablo. Simplemente le dice, mira, me trató como a un hijo,
Qué lindo, salúdenla. Pero a veces torcer las escrituras hacen que se creen totalmente doctrinas. ¿No me creen? Vayan conmigo a Juan, capítulo 19, verso 26. El Mesías, estando en la cruz, dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Lo que simplemente está diciendo el Señor, yo me voy, y ¿sabes qué? Al discípulo que amaba, que se presume que era Juan, quédate con mi mamá, cuídala. Y lo verifica, dice, y desde esa hora el discípulo la recibió en su propia casa. Pero se crea este versículo y se tuerce para decir, ven, ahí está la Virgen María, ahí está, todos tenemos que recibirla. Y simplemente el Mesías está encargando a su mamá a uno de sus discípulos. Nada más. Desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Verso 14. Miren cómo esto es interesante. Pongan atención porque quise poner en negrilla todos estos nombres. Saluden a Síngrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas. ¿Qué les parecen estos nombres? Así, nombres griegos, nombres de la mitología griega. Sí, nombres de dioses paganos. ¿Y saben qué? Yo no creo que haya nadie diciendo, ay hermano, no me diga Olimpas, porque eso es el Olimpo. Dígame Olimpas, ven Natán, ven Joseph, ven Natanael. Y ahora, en toda esta corriente de las raíces hebreas, encontramos gente que se avergüenza totalmente. Y vemos al apóstol Pablo llamándoles por sus nombres. Y es una pena muchas veces que se le da tanto a lo del nombre. No, que no puedes decir Jehová, no puedes decir Yahweh, no, porque el nombre del Señor, no nombrarás al Señor tu Dios en vano, sí, que su nombre correcto es Yahweh, que el nombre, y tanto lío por el nombre, cuando el nombre mismo del Señor, sí, son 4 consonantes, el gran tetragramatón, Yud, Hei, Vav, Hei, sí, o sea, realmente Y, W, H, W, ¿cómo lo pronunciarían ustedes si no tienen consonantes? O sea, si tú no tienes una grabación de Moisés diciendo al Señor cómo está el nombre, y todos son figuraciones. Ahora, el nombre del Señor, en el mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20 y verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿será simplemente un mandamiento como de no nombrarlo? ¿Acaso ya no lo estudiamos? Y los que no han escuchado este comentario, los invito a que vean el video de Shavuot, donde extendemos un poco más y donde explicamos realmente que el nombre del Señor en mano tiene que ver con lo que significa el nombre, tiene que ver con la función, tiene que ver con lo que el nombre realmente explica. Si yo me digo llamar hijo de Dios, si yo digo ser embajador de los cielos, si yo me hago llamar hijo del Altísimo, pues tengo que ser como es el Altísimo. Si soy embajador de los cielos, tengo que ser como es en los cielos. Y eso es llevar el nombre del Señor en vano. No solamente habla de nombrarlo, porque si es por nombrarlo, quiero que me digan cómo se llamaban estos jóvenes. 4 jóvenes que vivieron en Babilonia por 70 años. ¿Sí? Y todo el mundo dice Daniel y sus amigos. Y cuando les pregunto cómo se llamaban sus amigos, todos dicen a una sola voz: Sadrac, Mesac y Abednego. Pero no eran sus nombres, eran nombres paganos, y al mismo Daniel no lo llamaban Daniel, le llamaban Belsasar, como el nombre de un dios pagano. ¿Y saben qué? Llamarlo Belsasar, llamarlo Sadrac, Mesac y Abednego no cambió lo que eran. Tanto lío por los nombres. Quédate con tu nombre. El nombre que tengas, sí, pero mira este nombre terrible que significa. ¿Sabes qué? No te preocupes, porque la palabra dice en Apocalipsis, capítulo 2 y verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere a Israel, porque Israel significa el que vence. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tanto lío por los nombres. Quiero decirte que cuando Él te reciba, cuando, Señor, en tu misericordia nos recibas, nos va a dar un nombre, una piedrecita blanca, ¿sí? Y ya nunca más te vas a llamar Gaby, ya nunca más. Tu nombre iba a ser Sofía, que significa sabiduría, ¿sí? Tu nombre nunca más va a ser Adriana. Yo te voy a poner Victoria. ¿Por qué? Porque has vencido, ¿sí? Tu nombre ya nunca más va a ser Nicolás. Yo te voy a poner
Israel, porque es el que vence con Dios. Me da mucha pena, pero Pipino no te van a llamar Pipino, lo más probable. ¿Sí? Le van a llamar Víctor, el que vence. ¿Sí? José, ojalá te dejen tu nombre, porque tu nombre, Yosef, significa Dios añade, Dios trae, Dios lleva, y que Dios haga eso en tu vida. Entonces no nos armemos líos con los nombres y hagamos como el apóstol Pablo, que los saluda por los nombres que cada uno tiene. Verso 17, Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y ahí empieza, ¿cuál doctrina? Y que os apartéis de ellos. Verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pero ¿cuál es esa doctrina? Yo podría venir a filosofar, pero ¿saben qué? Antes que filosofar de lo que yo creo que es la doctrina, por favor, acompáñeme al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, que dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quien has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen hacer sabio. ¿Cuáles son estas sagradas escrituras para Timoteo? Los libros de la ley, los libros de los profetas. No estaban las cartas de Romanos, no estaban las cartas de Primera de Juan, estaban los libros de la ley. Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta parte de la Biblia es inspirada por Dios? Toda. No es solamente Mateo, no es solamente Génesis, es toda la palabra, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Sea perfecto. Ay, Señor, yo quiero ser perfeccionado como Jesús. Hazme como Jesús, perfeccióname como Jesús. Pues quiero decirte algo. Lavémonos las orejas y escucha lo que el Señor te dice hoy. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso la gente se aparta de la palabra. Por eso la gente se cansa de la religión. Porque ¿sabes qué? La religión es un menú de restaurante. Esta parte me gusta, esta parte no me gusta. Esto de, sí, es verdad, no robarás, me gusta. Esta parte de guardar el día de reposo, no, a mí nadie me va a decir qué día debo guardar. La parte de no matarás, sí, totalmente, no hay que matar. Esta parte de adorar imágenes, no, esas cosas me gustan. No es un menú de restaurante. No son sugerencias. Son indicaciones puntuales de nuestro Señor. Esa es la verdadera doctrina. Romanos 16, verso 17, verso 18. Porque tales personas, los que hacen esto, los que no te enseñan la Torá, los que te dicen, no te preocupes, todo está abolido, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante lo que dice aquí, sino a sus propios vientres y con suaves palabras. Ahí está el Evangelio light, ¿no? El Evangelio, no, tú dónde estás, quédate como te encontró el Señor y tú fíjate ahí, tú ven a la iglesia, tú tranquilo, tú diezma, tú haces tus cositas, un Evangelio light. Y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Con lisonjas, no hermano, la prosperidad, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. No, lo de Deuteronomio 28, la parte de las bendiciones, agárralas, esas son tuyas. La parte de las maldiciones, si no cumples los mandamientos de esta ley, maldito, 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 eso no, eso era para los judíos, con lisonjas a los ingenuos. Pero miren lo que pasa. ¿Qué pasa cuando no eres ingenuo? ¿Qué pasa cuando estudias la palabra? Verso 19 de Romanos 16. Porque vuestra obediencia, ¿obediencia qué? A los mandamientos, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Todo el mal. No están enterando. ¿Qué es lo que más anda en las iglesias? La prosperidad y la doctrina de demonios. No, que el mal, que Satanás, que tiene la hueste. Tú, ingenuo para el mal, pero sabio para el bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no tienes que andar preocupándote por el diablo, sino por su ley? Verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No es que ahora yo te ordeno y te declaro, dice aquí verso 20, que es el Dios de paz el que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Ya no tengo que explicar que esto es judíos como yo.
Verso 22, estamos terminando. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es mi momento, dijo Tercio. 16 capítulos, toda esta carta la escribí yo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, ¿no? Es como cuando alguien está de camarógrafo grabando, dice, quiero presentarles a camarógrafo, hola, yo soy el que... ¿No? Acá Tercio dice, este es mi momento. Acá estoy yo que escribí, ¿no? Como Abby, ¿no? Abby, ¿quién es? O Dani, Abby, bueno, tenemos a Abby, buena noticia, Abigail, pero Dani, que siempre está en la editorial y en todo eso está detrás, y dice, mira, acá estoy yo, la Chief Performance, detrás de todo esto. Verso 23, dice, os saluda Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Dice Gallo, oye, Tercio, ya que hablas de ti, también mándale saludo de mí a toda la comunidad. Os saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Este es el que habla en Corinto, ¿se acuerdan cuando estudiamos también? Os saludo a Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Verso 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y pareciese que terminaba la carta, pero termina con algo llamado en la Biblia de Reina Valera como doxología. Verso 25 y terminamos. Y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y ya entendimos que es evangelio, no lo voy a volver a repetir. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles han venido a ser copartícipes del cuerpo de las promesas. Porque aquel que cree en el Mesías automáticamente es hijo de Abraham y por tanto heredero conforme a la promesa. Y dijo el Mesías, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham deberían hacer. Verso 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí está. No, es que yo tengo fe en Dios. Obedécela. La palabra fe es la palabra hebrea emuná, que quiere decir fidelidad a sus mandamientos. Yo pensé que fe era meterle fe. No, fe es agarra tu Biblia, mira lo que Él ya dijo en su palabra. No, es que Dios no me habla. Ve al último lugar donde Dios te habló, en su palabra, y cumple lo que te dijo. Verso 27, estamos terminando. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No me van a decir que ha sido apasionante estos 16 capítulos. Que realmente no existían, era una carta completa, imagínense leyéndosela a una comunidad. ¿Y saben qué? Algo que aprendí en este capítulo es que Pablo los llamó por su nombre y empezó a ser agradecido. Y querida familia, el primer principio de la vida es ser agradecido. Y el segundo es honrar a la gente. Y de verdad que si bien ustedes pueden ver a como me considero, el perro del pastor. No soy pastor, yo tengo un solo pastor, un solo padre, un solo maestro que es el Mesías de Israel. Soy simplemente un perro que ladra y que muerde las patas de las ovejas para que corran donde está el pastor. Y ¿saben qué? Nada de esto podría ser posible sin una generación desafiante que está dispuesta a hacerlo. De esto no podría hacerlo. Y si esta fuera una carta, yo podría, saluden a mi esposa. Salúdenla, porque muchas veces no está en este estudio bíblico. Termina estudiándolo después. ¿Saben por qué? Porque está con los niños enseñándole la palabra de Dios. Salúdenme a Abigail, por ejemplo. ¿Sí? De Buenas Noticias a Abigail. Cómo ha usado esta plataforma para llevar su mensaje y su palabra a cada rincón de la tierra. Salúdenme a Dani, a Daniela, que ha ayudado a escribir estas cartas. ¿Sí? Bendigan a Editoriales Cela y todo este proyecto que está emprendiendo. Saluden a la familia Tolosa, que están siempre detrás de cada momento, estando allí, estando con las alabanzas, siendo parte importantísima y poniendo hombro a hombro para pelear por nosotros. Salúdenme a Pipino y a Gabriela, ¿sí? Parientes como yo sería, ¿no? Hermanos, ¿sí? Salúdenme a Adriana y a su familia hermosa Avellaneda. Salúdenme a Gemita, a su familia. Salúdenme a este matrimonio hermoso de José y Natalia y sus hijos. Claro que sí. Salúdenme a Gonzalo y a Marita. Salúdenme a Yamila. A Yamila que dejó todo por servirle al Señor. ¿Y saben qué? Salúdenme a Yosef y a Abril de Descubre la Biblia también. Salúdenlos. Porque, ¿sabes qué? Ellos fueron primeros que yo en Cristo. Y los bendigo porque son la causa y la razón también que Dios usó para este momento. Salúdenme a Ezequiel desde México, que es compañero mío de milicia. Saluden a todos aquellos de las iglesias del Señor. Y me quedo corto, saludando a todas las personas que han hecho posible a Generación Desafiante. Pero sobre todo, bendito sea Dios por haber
dado su gracia y su favor para haber empezado a compartir su palabra. ¿Y sabes qué? Saludos también a ustedes, querida familia. A ustedes que nos han acompañado en estos 16 capítulos de Entendiendo en las palabras del apóstol Pablo. Yo no conozco sus nombres, pero el Señor lo sabe. Y no se preocupen, Él tiene nuevos nombres para nosotros, para aquellos que somos llamados hijos del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Ha terminado Romanos capítulo 16 en la palabra del apóstol Pablo. Ha sido un verdadero placer. Realmente esto es una delicia. Me río de aquellos que dicen que esto es una atadura. ¿Saben qué? Esto es la delicia. Guardar el día de reposo, estudiar su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hoy ante nuestros ojos se cumplió este mandamiento. El guardar tu día para estudiar tu palabra. No quiero irme sin antes despedirme de la comunidad de Sucat David, Buenos Aires. Se vienen nuevos tiempos, querida familia. Saludar a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que siguen los estudios a través de YouTube y a los que nos escuchan a través de Spotify. No se pierdan, porque la próxima semana continuaremos apasionadamente aprendiendo de la palabra del Señor. Que tengan un excelente inicio de este maravilloso Shabbat. Y Shabbat Shalom.